Hola, amigos de todo el mundo. Hoy tengo un invitado de lujo aquí en nuestro canal y de verdad tenía ya varios meses por ahí siguiéndolo en redes sociales, siguiéndolo con otros colegas acá del medio. Y tenemos hoy a Rudy. Rudy es una persona muy inquieta que me gustaría entrevistar y compartirlo aquí con todos nuestros resonadores, la gente despierta energéticamente, espiritualmente. Así que, pues Rudy, bienvenido aquí con Alejandro Saleta. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, qué gusto estar aquí, qué ganas teníamos. Sí, sí, ya estaba, esto estaba ya cantado desde hace tiempo. Rudy, para empezar aquí una entrevista muy amena, muy de amigos, ¿quién es Rudy? Para quien no lo conozcan, la persona y el ser y el hacer, porque sé que de repente es difícil separar quiénes somos, qué hacemos, pero cuéntanos un poquito de Rudy para los que no te conozcan. Siempre esta pregunta me hace reflexionar a cómo lo hacemos que sea un speech corto, porque cuando uno habla de uno mismo que ha Sí. tenido una vida larga, se empieza a extender. Yo voy a tratar de ir del final para atrás. Estoy aquí porque he tenido accidentes a punto de morir que me han hecho reflexionar la vida de otra forma. El último es el que me ha hecho realmente cambiar y no cambié enseguida, porque cambié después de pasar los años. En el último accidente perdí la memoria, no la perdí toda entera, sino que perdí los recuerdos negativos y entonces era extremadamente feliz. Hasta que pasó un mes que mi mente se reiniciaba cada 24 horas y empecé a preocuparme porque ya parecía algo más grave. Y yo admiro mucho la memoria y al no tenerla, pues no me gustaba tanto. Y anteriormente a eso me estaba dedicando a la inteligencia artificial. Soy un empresario desde muy joven, empecé a trabajar en productoras de televisión a los 17 años, a los 19 me monté mi primera empresa y a los 23 tenía 23 empleados y tuve el primer accidente a punto de morir. Un accidente de coche que me rompí la columna por tres partes y fue en el momento que me hizo ver que todo lo que me había inculcado mi padre durante 20 años era real. Mi padre había tenido un accidente de energía y le había explotado una máquina y él voló, como un tipo de película, voló, saltó, se pegó contra una pared y el brazo le explotó. Esta historia te la contaré en un rato y él se regeneró el brazo con un procedimiento de comunicarte con las células. Y esto cuando se me rompió la columna me pasó a mí. Así que como ves soy un empresario que estaba corriendo por dinero y poder durante muchísimo tiempo y aún seguramente que lo estoy haciendo pero de forma diferente porque ahora tengo vuelto a tener un montón de empresas, pero enfocando un podcast, un- una empresa que se llama El Portal del Despertar con mi pareja, tratando de ver la parte invisible que es por la que estamos hablando ahora, que hasta ahora, desde un agnóstico que está aquí, me es todavía difícil de darle aprobación a un porrón de cosas, a un montón de cosas. No, pues muy interesante, Rudy, porque mira, conozco en este medio y he ido conociendo muchísima gente en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la ciencia y en el mundo de los negocios, que serían los tres más cercanos a donde he estado. Y veo que tú has estado en los tres. Has estado en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento y demás. Mi primer pregunta después de esta bonita introducción, sé que te has quedado muy corto porque hemos hablado en privado de muchísimas otras cosas que haces, pero la iremos desentramando. Primero, estás en un ambiente de emprendimiento. La gente para emprender necesita una motivación. Muchas veces es una motivación personal. La palabra ambición está tergiversada porque nosotros siempre debemos tener hambre de algo, sed de algo, para que te mueva, porque es como nuestro aliciente. Hay veces que en las mañanas, cuando traigo un proyecto muy importante o traemos, ya no duermes bien, o sea, porque estás tan ansioso de que se dé las cosas y demás. Pero en esa parte motivacional, ¿qué le motivó a Rudy?
desde jovencito, desde niño, a hacer negocios de base tecnológica, negocios del mundo de la ciencia, la tecnología, el espectáculo y demás. ¿Motivación principal o motivaciones, Rudy? Qué bueno empezar por ahí, por el tema del emprendimiento. Fíjate que te estaba escuchando que te dedicas a biomasa, a cosas de Ujú, medio ambiente. Mi padre es especialista medioambiental, así que tenemos muchas cosas en común. Yo diría que ujú, la motivación fue gracias a mi familia. Teniendo una madre artista y un padre ingeniero, una combinación espectacular. Mi madre artista siempre tuvo esa visión espiritual, siendo incluso, ¿cómo se dice? Estas personas que son capacitadas para dar energía. Es algo parecido al Reiki, pero ujú, utiliza la energía para la sanación y también utiliza cristales. Así que si tú ves la biblioteca, porque aparte mis padres leen mucho, si tú ves la biblioteca es súper graciosa. La mitad de la biblioteca pone bioenergía, espíritus, almas y cosas así, y la otra mitad física cuántica, matemática, teorías y cosas así. O sea, es totalmente... Y siempre he vivido entre mucha información. Mi padre leyendo 3 diarios, tiene 3 ingenierías, un doctorado, o sea, es una persona muy culta. Y me transmitió esa hambre por crear cosas, porque él ya la ujú, tenía. Y desde muy pequeño, mi padre es ingeniero aeronáutico, fabricaba aviones. Una de las cosas que es increíble es que ahora todos los aviones tienen la punta del ala doblada y es algo que inventó mi ujú, padre en el año 70. ujú, Y en el año 71 se empezó a conocer porque él salió en una revista de esta mecánica popular de aquel entonces. Así que es ujú. como que tengo de genes inventar cosas. Y Buenísimo. al ser ingeniero, pues aeronáutico, tenía amigos pilotos. Pues lo que pasó es que cuando se empezó a fabricar el personal computer, los ordenadores de casa, cuando salió Apple, mi padre compró el primer Mac. Y entonces el primer Mac lo tuvimos en casa. Yo me acuerdo de estar entre Mac, Ujú, Spectrum, Ataris, Commodores y todos estos ordenadores antiguos que ujú, tanto aprecio le tenemos ahora por los jueguecitos y cosas así. Así que siempre estuve entre ordenadores desde los 2 años. Y desde los 5 que sé matemáticas, leer y escribir. Así que antes de ir al colegio, pues ya tenía, se puede decir, muchos me decían que iba para superdotado y simplemente es porque si te lo enseñan de antes, pues ya vas más preparado. ujú, Y creo que el hambre de crear cosas me viene desde muy pequeño de verlo en mi padre. Y después fue un reto contra, vamos a hacer algo al mundo, ¿no? Y cuando empiezas a relacionarte con gente que hace cosas grandes, porque al trabajar en una productora de televisión, después en una productora de películas. Me relacioné con gente que es muy famosa, pero mucho, de Hollywood, etcétera. Y empiezas a ver las ambiciones de esas personas y empiezas a decir, vale, si tú puedes, yo también puedo. Porque ujú, aparte lo cuenta como que es todo fácil. Y esa hambre de ujú, motivación me vino por ahí. Después, justo en un podcast, hablando con una canalizadora, me dijo ujú, que yo creo cosas porque en la infancia me hicieron bullying. Y en rebelión a ese bullying, dije, aquí estoy yo y creando cosas. No sé si por una ujú, cosa o por la otra, porque al final no lo podría calificar mucho, pero sí que la misión fue, yo creo que puedo hacer algo realmente impactante. Yo creo que puedo hacer algo ujú, que, porque siempre he tenido esto de como te estaba comentando, del medio ambiente, ¿no? Que el humano está afectando el planeta de forma negativa. Tenemos que hacer algo para que eso no pase. Y siempre lo he tenido ahí como, vale, algún día quizás tú lo ujú, puedes solucionar. Y entonces empecé a ujú, crear proyectos para tratar de cambiar cosas en grande. Y por eso al principio me dediqué a la publicidad. La publicidad es lo que come la mente de las personas y lo que te hace consumir unos determinados productos en tu vida. Y movía o intentaba mover mis clientes y todo hacia una sostenibilidad de la publicidad.
ujú. Así que era como que tenía un objetivo grande, hacer quizás dinero, poder, etcétera, pero aparte tenía un objetivo marcado, como diciendo, vale, mi objetivo está, pero está por ahí, por este camino de aquí. Vamos a tratar de hacer las cositas un poquito mejor cada día. Buenísimo, buenísimo. A ver, para las gentes que nos están escuchando y la mayoría que somos padres y somos hijos, hermanos, familiares, quiero que tomen el mensaje de, de Rudy porque cuando los hijos te ven en acción, están grabando. Haz de cuenta que todos deben entender que un bebé desde el 0 días hasta los 7 años está tejiendo las redes neuronales. Si tú como padre no te valoras, si tú como madre no te valoras, si no te ven tus hijos en acción, les voy a poner una analogía. En la selva, el leoncito debe ver a su padre o a su madre en acción. Normalmente en la selva la madre es la que sale de cacería. El padre cuida el nido de otros predadores, pero la madre sale y cualquier movimiento de la madre, el cachorrito lo está imitando. Si tú como padre o madre dices, soy un tonto, no voy a poder, haces un drama en casa, bajo cualquier circunstancia, el cachorrito va a pensar que en la selva todo está mal. Si tú eres un padre que te desvalorizas y que crees que solo los que estudiaron son poderosos, solo los que nacieron en cuna de oro, etcétera. Yo creo que aquí Rudy nos está dando un consejo de vida a todos los que somos padre, madre, eh, creadores y demás. ¿Por qué? El emprendimiento se mama, se mama en casa, se papa, se papa con el padre. Entonces, algunos dirán, es que soy madre soltera, etcétera, etcétera. Tú tienes la energía masculina y femenina a la vez y puedes crear cosas. Ahora bien, llega un momento en la vida de Rudy donde él se ve envuelto en este mundo del espectáculo, los negocios, le llegan los cupones, el cupones es el dinero, entonces el verte muy cerca de la élite, al final de cuentas, el ver cómo fluye capitales, poder, información y demás, cómo ese Rudy jovencito empresario le empieza a ir muy bien, le empieza a llegar dinero, fama y demás. ¿Cómo manejaste el ego? Porque ahora es cuando uno está joven, pues dices, caray, de repente traer en la cartera $1,000, $2,000 solo para gastarlo un día de juerga con los amigos o irte de paseo con la novia, etcétera. ¿Cómo procesaste el ego? Todos lo tuvimos, lo hablo por mí, pero me gustaría que Rudy nos cuente en esa etapa de su vida, en ese exponencial donde llega y empieza a saborear las mieles de los cupones. ¿Qué siguió, Rudy? ¡Wow! La palabra ego. Mira, estoy pensando que de este tema habría que hacer un montón de podcasts de la palabra ego. Y no sé si Sí. hablando yo como especialista o entrevistando a alguien que sepa muchísimo más. La verdad que el manejo del ego es una de las cosas más complejas, te lo puedo afirmar. Cuando no solo es cuando tienes y lo puedes aparentar o empiezas a ser un poco prepotente, sino cuando lo ves y recibir la prepotencia de otros. Cuando te empiezas a relacionar con gente de mucho dinero, y hablo de gente de mucho dinero, no hablo de gente mira, del top 10 de las personas más ricas del mundo conocí a dos, y con uno de ellos me fui de Ujú, fiesta. Así que varias veces. Incluso con los hijos de esa persona tuvimos 3 o 4 años dando vueltas por el mundo. Y ujú, te puedo asegurar de que es muy difícil de lidiar con este tipo de personas en un mundo normal. Al menos en la edad que yo era joven. Actualmente no sé cómo es, porque me empecé a desvincular un poco de eso, ¿no? Pero te puedo decir que la palabra ego, si no la traes, es muy difícil de crear cosas. El ego es la protección mental del yo soy. Entonces, la protección mental material de lo que estás creando aquí. No estoy diciendo de que sea una separación de la fuente ni nada parecido. Simplemente es, si no tienes ego, si no tienes meritocracia, es muy difícil de crear cosas por ti mismo, de valorarlas,
de ver el valor de la creación en otras personas y después de aprender a colaborar. Colaborar es, yo tengo una fortaleza, tú tienes otra, las compartimos, creamos una fortaleza mayor. Lo que estamos hablando, por ejemplo, en meditación es conciencia colectiva. Así que lidiar con la palabra ego es muy compleja, porque cuando entras en el mundo material, tratas de correr siempre. Es el caso de que te pones objetivos y estás llegando y ya te lo cambiaste. Ya te pusiste uno mayor y no te das ni cuenta. Y cuando no estás llegando te empiezas a frustrar. Es como que tienes una zanahoria delante que da igual las veces que la alcances, que te vas a volver a frustrar de nuevo, porque te estás poniendo una Ujú, zanahoria material. Y nunca ujú, he sabido lidiar con esa parte hasta hace muy pocos años con el último accidente. Y es que si tú quieres, no sé, cualquier cosa, ahora me quiero comprar un coche, tú tienes que poner muchas cosas en acción para tener ese coche, si ahora no tienes nada, ¿no? Y decir, vale, pues mira, me tengo que estructurar mi cabeza diferente, quizás tengo que cambiar mis hábitos, quizás tengo que hacer cosas como meditación, mejorar la alimentación, empezar a relacionarme con personas interesantes. Y tú dices, pero si solo quiero comprar un coche. Ya, pero es que cuando entraste en la andadura de que quieres algo, lo más seguro es que si tú entras solo pensando de que cuando consigues el coche eres feliz, olvídate, porque vas a ser ujú. infeliz toda tu vida. La Ujú, palabra felicidad, si la asociamos a cosas materiales, ahí es cuando la felicidad desaparece, porque es tan efímera que la perdemos muchísimo. Así que este cuerpo humano tiene que liderar sus propias emociones, ujú, porque si no las ujú. emociones le lideran a él y ya está, depresión, ansiedad, problemas, da igual lo que tengas, ¿eh? Da igual si estás Claro. rodeado de oro, todo te puede caer encima. Y Ujú, aparte te puedes empezar a comparar. Yo me acuerdo una persona muy rica y se estaba comparando por el coche que se había comprado él y su amigo y tú dices, "Pe- pero sí, ¿sabes? Es algo así como, ¿tienes sí, 14 sí. coches? Es algo así como que, ¿qué coño? Ujú, Ya, pero es que él tiene 18 y aparte tiene un barco. Es algo así como, vale, ujú. se nos escapa. Y es que da igual el tamaño de las cosas. Siempre nos estamos comparando para tener algo, ¿no? El tema es cuando la Sí. comparación es dañina. Si la comparación es positiva, pues es genial. Mira, estoy un poco por debajo del ejercicio físico, me tengo que mejorar. Pues vale. Pero si la comparación se transforma en obsesión, Ujú. ahí donde tenemos el ego se ha ido al cuerno. O sea, por eso te digo, es Claro, una palabra claro. compleja el ego. Sí, 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 sí. Bueno, lo has descrito muy bien. O sea, nosotros tenemos que administrar la riqueza cuando empieza a llegar y no solo material, de manera que cuando eduquemos a un niño, a un crío y demás, lo tienes que, ahora sí que enseñar a administrar todo, todo, información, riqueza, valores, sentimientos y demás. Hay cosas tan sencillas, mira, por ejemplo, aquí cosas que no tienen precio. Ay, qué bonito. Él es Pancho Raúl, está súper mimado, es el más chiquito de la casa. Entonces, este tipo de cosas, a un momento dado, aun cuando tengas mucha riqueza económica y demás, nunca debes perder ese sentido de la vida, de la creación y muchas otras cosas. Y hablando de vida, creación y todo esto, hay varias teorías, entre ellas algunas que yo también he sacado en mis canales, de que estamos en un simulador. Estamos en una especie de videojuego, en un sistema bastante Matrix, en un mundo Matrix, donde las cosas pudieran parecer de repente retos y demás. Por ejemplo, cuando yo empezaba a crear mis primeras empresas, empezaban como a subir, a subir, a subir creaciones, patentes y demás, pero de repente, lo voy a llamar así, el sistema, y sea un videojuego como sea, el sistema pareciera que donde estaban mis miedos, allí llegaba el caos. Por ejemplo, si yo decía,
ojalá que el cliente transfiera este dinero el jueves. Ah, pues llegaba el jueves y justo ese día no pasaba. Si Wow. yo decía, ojalá que la máquina funcione bien y desarrolle este proceso, ah, no, 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 pues ahí es donde tal. De repente decía que el chofer vaya a tiempo y entregue tal cosa. Ah, no, pues tal. Como si un sistema nos monitorea, como si algo está allí latente y ese software, ese ambiente que nos rodea, ese egregor o como le queramos llamar, pues pareciera más una inteligencia artificial alrededor de nosotros, como que este constructo de este sistema está ahí. Pero también notaba que los ricos, los poderosos, los multimillonarios, no de 1 millón, 2 millones de dólares, los de cientos miles de millones, esa gente como que aprendió a surfear el jueguito. Y ya después les da lo mismo tener 15 coches y a veces sus ambiciones son tan cortitas, a veces ahora quieren comprar el clásico o una bicicleta clásica, además de cosas así, ¿no? Entonces, en el caso de Rudy, cuando ya empieza a tener esto de administrar negocios, riquezas, relaciones sociales, familiares y demás, ¿qué has detectado tú respecto a que esto sea un sistema evolutivo tipo Darwin, tipo newtoniano y demás? ¿O también te late que estamos en un mundo Matrix, en un videojuego, en un simulador, en un terrario? ¿Qué es para Rudy este constructo social y económico? Qué bueno, o sea, ahora voy a volver a lo del tema del simulador porque desde que Ajá, tengo noción de memoria o conciencia, creo que estamos en un juego. Desde que tengo ok. conciencia. Y nunca he sabido si es porque me relaciono con ordenadores desde muy pequeño o porque ya lo tengo por defecto. Porque yo me acuerdo esconderme en columnas o en las esquinas de las calles y tratar de esconderme así en la punta, 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 punta y tratar de salir rápido para ver si se veía cómo se construía la calle. Y siempre he pensado que Mm, las cosas se construían cuando las miraba. Y entonces a veces decía, pues si no las miro no se construyen. Entonces si tenía miedo por la noche, pues me tapaba con la sábana y no hay nadie ahí porque no lo estoy viendo, ¿no? Algo así como los gatos cuando se ponen debajo y dicen, pues te estoy viendo la cola, ¿no? Ahí que tienes un gato ujú, que ujú. se esconde y dice, no me ves y tú ves la cola que está por ahí detrás. Mira, ahí está el Claro, qué escondido. bonito. Sí, Yo sí, también sí. tengo un gato que está en casa. Y, pero me quería volver solo un momento al tema del aprendizaje y los padres. Fíjate si me Sí. es importante. Yo aquí detrás tengo libros, pero son los que escribí y algunos están repetidos. Y yo he escrito en plena pandemia un libro para padres. He visto, es Ujú, este que se llama Aprendizaje Exponencial, Ser padres y la teoría del caos. Y es- tenemos una fundación para mejorar el mundo. Se puede decir que la pandemia empezó con nosotros porque estábamos detrás del Mobile World Congress y teníamos que tomar la decisión si lo organizábamos, no lo organizábamos porque había un hipotético virus que estaba rondando el planeta y teníamos que ujú. decidir si lo organizábamos y nosotros pensábamos que era una estrategia comercial entre China y Estados Unidos que Trump estaba diciendo, pues le voy a vetar a China y como los chinos van para Mobile World Congress, Huawei lo quiero prohibir, entonces no voy a hacer que Ericsson vaya para ahí, que son americanos y les prohíbo. Y le pusieron prohibiciones a las empresas tecnológicas y nosotros pensábamos que era por eso. Pero uno de nuestra fundación nos llama desde China directamente con mascarilla. Y dice, me vuelvo para Ujú. Barcelona, aquí se está liando una gorda, no sé si lo ves en la... Así que nosotros al final no lo hicimos. Pero con el tema de los padres, cuando estábamos todos en casa, yo tenía el impacto en mi propia familia, en mi hermana, que tiene su Ujú, hijo, y el que tenía que tener el hijo 24 horas en casa. Y había que hacer una educación en casa, era absolutamente diferente. Y este libro lo creé por, justo pongo aquí abajo, pone, el impacto de los padres en el futuro de la humanidad. mm, Son ellos los que dictaminan lo que va a pasar con el planeta. Siempre pensamos que cuando estaba haciendo la fundación por mejorar el planeta, que es cambiando a los adultos.
al grave error. A los adultos es muy difícil de cambiarlos. A los adultos quizás lo puede cambiar un niño al padre. Decir, papá, pues no comas tanta azúcar que te da, me invento no sé qué. Te lo repite 3 veces y al final por no Ujú, hacerle el feo a tu hijo, pues al final se lo hacen, ¿no? Pero te lo puede decir de fuera, te lo puede decir el médico, te lo puede decir con análisis, te lo dice con todo y no le haces ni caso. Incluso conozco personas que el fumar mata, está internado, pulmones todo afectados, se está palmando y está con la ansiedad y el mono de tener un cigarrillo y me quiere morir feliz. Vaya. Pero va el ujú, nieto y le dice, Abu, no fumes. Y ya está. El Abu no fuma. ujú, ujú, Pues eso pasa también al revés. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros somos como esa analogía que me ha encantado. El ujú, gatito imita a la gata madre en lo que hace. El tigre, el ujú, leopardo, si te va a enseñar a cazar, un águila primero le enseña a volar a sus polluelos y después le enseña a ujú, cazar a esos polluelos. Así que todo va, esa transferencia de conocimiento en lo que veo copio. Y si volvemos ahora con el tema de Matrix, últimamente ujú, entrevistando en el podcast, mira, estas semanas pasadas que entrevisté a esta chica que, y siempre digo hipotéticamente, ha salido de Matrix y ha visto un simulador por fuera. Y cuando descubrió que en el simulador por fuera no era un humano el que estaba dentro de la máquina, empezó a decir, ¿qué estoy viendo? Porque ella vio a lo que se representaría un Urma. Un Urma, para los que no sepáis, es un humano gato, grande, felino. Ujú, musculoso, más grande que un humano. Ella lo calificaba como algo así como 3 metros, que estaba conectado a una máquina. Yo creo que lo que estaba viendo era una representación visual de lo que ella creía que puede ser una máquina, ujú, etcétera, en nuestra vida actual, ¿no? Y sus guías le estaban diciendo lo que estaba viendo para que no entre en shock. Me acuerdo que una de las cosas que le mm, dijeron sus guías es respira, tranquila. Y ella dijo, ¿respira? Pero sí, ¿dónde estamos? Y dice, no, pero el respirar es un ujú. acto humano para controlar la mente. Claro, imagínate, es algo así como que en un sueño alguien te diga, respira, tranquila. Y tú dices, pues Sí lo vi porque que ella les dijo, pero si no traigo cuerpo, mi cuerpo se quedó ahí abajo. ¿Cómo respiro si vengo sin cuerpo? Estuvo súper cómico, pero muy interesante la reflexión, sí. tú imagínate, claro, es justo eso. Cuando el humano piensa, Ujú, altera todo lo que nos están diciendo. Y en ese momento que le estaban diciendo cosas que no cuadraban con lo que ella era, también estaba razonando. Y daba igual el modo de canalización que estaba haciendo. Y cuando ujú, hablaste de la inteligencia artificial que nos rodea, coño, ahí me hace pensar en esto de los pactos del alma. ¿Sabes? Si algunos lo llaman pacto del alma, se puede llamar reglas del juego. Si tú entras en un juego con un avatar, pues el avatar tendrá unas características. Esto estaba muy bien porque Febe decía, ¿no? Las características las elegimos en esta máquina. ¿Y qué elegimos? Pues el ujú, árbol genealógico. Y entonces elegimos que el árbol genealógico tiene la genética y va a poder hacer estas atribuciones, al menos por genética. Después la podrá manipular. Y entonces, claro, si tú lo razonas, dice, coño, está de puta madre. Porque yo quiero, no sé, perfeccionar el atletismo. Pues entro en alguien que ya su genética sea de padres deportistas o algo así, y él va a querer ser campeón del mundo. Entonces dice, a ver si lo logro. ujú, Y después está el otro que dice, voy a hacer la rotura de patrones, a ver si la consigo. Entro en una familia que son todos que no se cuidan en la salud en su vida, y voy a ser el que se va a cuidar en la vida. Entonces te pone reto. Y ujú, entonces, claro, ujú, cuando tú yo hago el y sí, no quiere decir que piense así, sino que le encuentro la lógica. Yo encarno, y claro, si yo me he puesto las limitaciones de que, no, yo he encarnado para quitar el patrón a la familia. Claro, si empieza a montar una empresa en McDonald's, digo, joder, este me
está jodiendo lo que estábamos creando. Claro, claro. Le voy a poner todos los peros sabido por haber. Y quizás en esa cosa sí que hay una IA que nos va bloqueando todas las cosas poniendo peros al objetivo del alma. Por eso yo hipotéticamente, justo antes de empezar el podcast, hice el y sí, pues rompí los pactos del alma. Lo rompí todo. Dije, vale, ya habéis tenido 40 años de mi vida, ahora a partir de ahora quiero dominar mi vida yo. Y hice pues estos rituales para romper los pactos del alma. Así que, pero todo es el y sí, porque son cosas que yo soy agnóstico en el sentido de que no le doy fe ciega. Ujú, Pero eso no ujú, quiere decir que tenga la mente cerrada como para no experimentarlo. Justo, tengo la mente totalmente abierta para experimentar cualquier cosa. Y una de ellas es, ujú, pues posiblemente estemos en un simulador. Que así te pregunto a ti, ujú. tú, cuando estabas haciendo las entrevistas con el tema del simulador, ¿te ha venido, no es porque te quiera entrevistar, sino porque para hilar, pero ¿te ha venido la idea antes o después de ver que se te trababa el mundo? Bueno, yo creo que ahí estamos experimentando los dos algo muy similar porque creo que desde niños eh, ya algo nos sonaba aquí como aunque la palabra software es relativamente joven en el mundo, pero ya sabíamos que había un programa. Y en este programa, justo aquí quiero hilar parte de esto. Por ejemplo, tú hablabas de que en tu clan, en tu familia, también había habido accidentes en papá. Algo nos vas a contar, creo que de ese accidente, primero de papá y luego el tuyo. Y en estas experiencias ya un poco más recientes, yo me metí a temas de biodescodificación, bioneuroemoción, epigenética y demás. Pero lo interesante es que al estar también en el mundo de la ciencia, en mis tiempos éramos programadores BASIC, después se convirtió a C++, luego a Fortran, luego ya a Visual Basic y fue evolucionando, perdón, los sistemas de programación, pero cuando comparas al ser humano y su entorno, pues ves que ahí hay un software, o sea, hay algo. Y que además, acabas de decir muy interesante el tema. Si alguien nace en familia de atletas y graba como niño que eso es bonito, eso es exitoso, eso es la ambición, el ganar la medalla de oro, etcétera. Lo más probable es que el niño de adulto se vuelva atleta. Pero si el mismo niño nace en familia también de atletas, pero esos atletas se frustran, papá está cabreado porque no lo logró, pelea con mamá, etcétera, etcétera. Lo más probable es que ese niño diga, jamás, jamás me meteré al mundo atleta. Entonces, la cosa se puede torcer en el algoritmo y eso nos pasa en programación también cuando le pones el y si, el if then en inglés Tal cual. del código. Entonces, hay un montón de rutas, ¿no? Y eso yo también lo experimenté, ya te lo contaré después en otra entrevista, pero de verdad que este algoritmo familiar que le llaman la biodescodificación familiar y demás, los patrones de repetición, la pareja con la que te relacionas, la quiebra económica, y exploras en papá, en abuelo, en bisabuelo, en tatarabuelo, en abuela, en mamá, abuela, la, o sea, la parte femenina y masculina de tu clan. Tú, a raíz de todo esto, al analizar tu árbol genealógico y tus accidentes que mencionas, rompes con algo y es el nuevo Rudy que ahora vemos, porque quizás el Rudy en una línea de tiempo, empresario exitoso, miles de millones de cupones que le van a llegar a su vida, sociedades más, si de repente no hubiera ocurrido nada, un breaking point, como dicen los americanos, ese punto de quiebre, ¿en qué momento sabes que tu árbol genealógico, tu biodescodificación, la reprogramaste y ahora le estás tirando línea a tu día a día, a minuto, segundo a segundo? Ahora eres el escritor del guión. Ya el guión te diste cuenta que aquí hay truco. A ver, cuéntanos un poquito por eso. Qué bueno, sí. Lo de que hay truco, yo creo que lo tengo por defecto. Ya te digo, porque al ser mi padre ingeniero,
siempre él ha desestructurado las cosas y explicado. ¿Conoces el concepto de teoría general de sistemas? Yo Sí, creo un poco, que sí, un poco. Elon Musk es el maestro de eso, porque cuando genera algo, lo hace a través de la desestructuración primaria. Es algo así como Shiva. Primero rompe todo y después lo reconstruye. Y la teoría general del sistema, si tú te haces en experto en esto, realmente empiezas a ver la realidad de forma distinta. O sea, tú no Ujú, empiezas a ver una cámara, tú empiezas a entender que esa cámara tiene unos componentes que juntos hacen eso. Por ejemplo, los fenómenos emergentes, que a mí me encanta. Un fenómeno emergente es cuando, por ejemplo, un ser biológico, que puede ser una célula, se juntan varias y generan un ecosistema que no es predecible. Ahí donde forma la teoría del caos. Tratar de ujú, predecir factores complejos sobre estructuras que de forma independiente las podrías predecir, pero de forma compuesta, que es pues mezclar eh, calor, frío, agua, temperatura, no sé qué, ciclones, viento, tal, 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 y dices, coño, son tantos factores que ahí viene la teoría del caos, ¿no? Pues en la teoría general de ujú, sistemas lo que tienes que hacer es, me voy a separar todo en trocitos lo suficientemente pequeños para ser predecibles. Y después a partir de esa predicción a ver si puedo mejorar cada uno de los componentes de forma independiente y si esto me da un ujú, factor múltiplo mejorado sobre el producto final. Porque a veces no lo da. O sea, esto por ejemplo pasa en la Fórmula 1. Le tengo que ganar un segundo. Coño, quizás un segundo es hacer un nuevo coche. No es cambiarle las ruedas o... No, no, es que todo está optimizado para este conjunto. Si yo le ujú, cambio la aerodinámica, resulta que al cambiarle el alerón de delante le tengo que cambiar el neumático. Y no solo el neumático, es que el corcho que utiliza el neumático tiene una fricción concreta para el ángulo de aerodinámica que tiene la punta del coche. Y tú dices, me cago en la leche, al final por ganarle un segundo hiciste un nuevo coche. Y cuando hiciste el nuevo coche ujú. perdiste dos. Y dice, Dios, pues la vida está siendo así, un algoritmo de predicciones. Y a mí siempre me resultó curioso por qué las matemáticas pueden explicarlo todo. Es Ujú, mucho más ujú. factible que estemos en un ordenador informático que de creerme que con números podríamos explicar cualquier cosa. Porque para todo hay una fórmula. Y mira que los humanos no es que seamos tan listos, pero le acabamos sacando fórmulas a todo. Y ahora, a lo que no le sacamos fórmula, hay una IA que se la saca a través de Ujú, patrones que la mente humana no procesa de igual forma, porque ve los datos de forma distinta. Nosotros necesitaríamos muchos años para ver ahora lo que ve una máquina. Yo me acuerdo cuando inventé las máquinas, yo empecé a trabajar con inteligencia artificial en el año 99, antes del boom de las .com. En mi ujú. agencia de publicidad primaria, que estábamos con internet, ya empecé a tocar inteligencia artificial porque quería reemplazar Google. Yo ya había Ujú. en aquella época reemplazar a Yahoo. Google salió para ahí, para el año 99 y empezaba a alardear un poquito, pero en realidad todos Sí, usamos sí, Yahoo, Altavista y estas otras cosas que parecían que sí. no los iba a sacar nadie en su vida de ahí, ¿sabes? Y la IA lo que era, básicamente, era procesos matemáticos para hacer lo que un humano hace. Vamos a hacer procesos de que porque un humano es más efectivo en, no me invento, en catalogar ropa. Pues vamos a hacer Ujú, un sistema informático que permita catalogar la ropa de forma inteligente. ¿Y cómo es inteligente? Pues inteligente bajo la lógica humana, bajo el ujú, sentido común humano. Entonces, al final, inteligencia artificial es tratar de emular nuestro sentido común en un algoritmo. Si hemos llegado a hacer eso, si tuviéramos de aquí a 1000 años, yo estoy, pero, o a 100, no creo que haya mucha distancia. Yo creo que a 100 ya podríamos ser capaces nosotros de crear un sistema como el que estamos viviendo. claro. Al ritmo que vamos. O sea, ¿cómo sabemos ahora que no estamos dormidos? Ujú, ujú. Es una cosa, yo me lo pregunto, pero y tú dices, no, es normal, cuando tú duermes
nadie ha dormido y después se despertó y también estaba en un sueño. ¿Alguna vez te pasó eso? Ujú, Dormir, claro, sí, te despiertas en el sueño y dices, hola, qué sueño he tenido, y te vuelves a despertar. No, es que no estabas despierto, estabas en el sueño. Y eso me así pasó es. 2 o 3 veces en la vida y es un shock. Es algo así como, ¿what? Pues ahora mismo puede estar pasando Ujú. lo mismo. Posiblemente nosotros le digamos, no, es que como me veo la mano, ¿sabes esto que dicen lo de sueño lúcido? Dice, si te ves la mano, posiblemente tengas más dedos y quiere decir que estás soñando. Pues vale, vale, yo me veo la mano y son 5, entonces no estoy soñando. Es que quizás el sueño tiene otro formato que no entendemos nosotros de igual manera. Sí, 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 Así que ya te digo, sí. ya, yo Y siempre en me lo pienso con esa, el easy. claro, claro, y es totalmente razonable. Lo que acabas de decir es, si en el corto tiempo, desde, vamos a suponer, desde el boom de los algoritmos genéticos, inteligencia artificial y demás, que viene de los noventas, se viene para acá, y podríamos decir que en menos de 25, 30 años, lo que hemos logrado, imaginemos 1000 años hacia adelante. Si en 1000 años hacia adelante, suponiendo que trascendemos el cuerpo, y la conciencia la seguimos integrando, vamos a seguir teniendo algoritmos. A mí me ocurrió algo interesante en una programación que estábamos haciendo de un simulador para plantas termoeléctricas, era que si al avatar que simulábamos, que hacía un recorrido, le poníamos intenciones, emociones y algoritmos, y de repente corriendo por la central chocaba con alguien, y le programábamos que si ese alguien era el jefe o era el Ah, qué ayudante o bueno. era el obrero o era el de limpieza, reaccionara diferente. Entonces, tú imagínate cómo estamos tan programados que si alguien, un empleado, va con prisa en la oficina y choca de frente con el dueño, la reacción es de una manera. Pero si choca de frente con el de la limpieza, es de otra manera. Si choca de frente con el de la enfermería, es de otra manera. Y si choca con la chica o el chico que le gusta y le atrae sexualmente, es de otra manera. Algoritmos, Tal cual. todos son algoritmos y estamos monitoreados. Entonces, tú, Rudy, cuando empiezas a dar cuenta de todo esto, y un poco la pregunta que te hago es también, en ese árbol genealógico, el Rudy, que ya entiende que papá, mamá también estaban programados, abuelos estaban programados, había patrones de repetición. ¿En qué momento tomas el algoritmo, rompes el libreto y dices, ahora, como dicen en España, por mis cojones lo voy a hacer a mi manera? ¿En qué momento dices, aquí sigo yo? Y te decodificas todo lo que había en el árbol genealógico como algoritmos. Buah, yo te puedo decir que me haces esta pregunta y me haces llegar al momento. Yo tuve una pelea o discusión, o como quieras llamarlo, familiar. La Ujú, típica de... claro, yo era un chico rebelde. Pelo azul, 3 líneas por aquí, piercing, tatu, hacía full contact. eh, o sea, era un chico rebelde, pero no hablo de chico rebelde de romper cosas, ¿no? Chico rebelde de rebeldía contra el sistema, ¿no? Yo ujú, ujú, probé todos los deportes, habidos y por haber. Eh, bueno, no todos, pero un número enorme de deportes, desde trampolín ujú. olímpico hasta correr con motos, coches, monopatín, eh, ¿cómo se llama? Los rollers. Con los rollers, por ejemplo, fue cuando descubrí cómo va la física, ¿no? Porque me rompí tanto hueso que de dar volteretas así, ¿no? Sí. Con el no. Y en un momento dado mi madre dijo, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no dedicas tu inteligencia a hacer algo grande? ¿Por qué algo grande, algo con futuro, tal? Y yo le digo a mi madre, es que cada vez que me lo acuerdo esto, yo creo que lo manifesté, lo decreté. Dije, tranquila, ma, estoy aprovechando de mi vida porque cuando empiece a trabajar no voy a parar. Y dice, ¿trabajar? Tú no vas a trabajar en tu vida, como estás ahí todo vago, 6 meses, ¿sabes? Y yo digo, no estoy vago, estoy disfrutando y aparte tengo 18 años, ¿sabes? Algo así como, métete en una uni, haz esto, porque yo el primer año no fui directamente a la universidad. Más bien, Ujú, fui, pero no estudiaba. Fui como por compromiso, ¿no? claro.
Y en un momento dado de tanta rebelión con mi familia, yo creo que ahí cambió el patrón. Porque mi familia dijo, no vas a conseguir nada. Y digo, mira, me voy a ir de casa mañana mismo y para pasado estoy trabajando. Y ella dijo, ja, eso lo quiero ver. Literal. Al día siguiente encontré trabajo y el día siguiente, que fue un viernes, creo que fue el viernes, si no recuerdo mal, ya estaba trabajando en una productora de televisión, en una productora de películas. Ujú, Y a partir de ahí no paré, literal. O sea, no paré ni un segundo. O sea, pasé de disfrutar, ujú, de correr con motos, con los amigos, con roller, con no sé, cualquier cosa, ligar, lo que sea, a ser un peón del sistema. De tratar de tener más y más y más poder, más coches, más casa, un barco, lo que sea, tal. Yo, por ejemplo, me compré un barco a los 25. Pero yo ujú, pasé la vida difícil. O sea, yo ujú, siempre he visto que he tenido grabado en mi cabeza la palabra sacrificio. Algo que me costó ver como pasado los 30, que la palabra esa que venía de la religión me estaba jodiendo la vida. ¿Qué sacrificio? Yo, cuando entré en este mundo de dinero, vi que hay gente que no se sacrifica nada para tener lo mismo que tienen los ujú, demás. Pero cuando digo claro. nada, es, mira, cuando yo vi cómo Skype creó Skype, cuando conocí al chico, que estábamos por ahí de fiesta y tal, que acababa de vender su primera venta que fue de 1.500 millones, porque fue súper listo, el danés este fue listísimo. La vendió por 1.500 millones, creo que fue a eBay, y después la compró Ujú, después Microsoft y volvió a recibir 1.500 millones. ¿Por qué? Porque en la cláusula ponía que el nombre Skype era suyo. Hostia, ujú, para Microsoft comprar, tenía que comprar el nombre también, y 1.500 millones. claro. Ese tío estaba con el algoritmo ya hecho para el éxito, porque aparte era un Sí. vago. Él estaba en su casa, codeaba, y yo me acuerdo que me explicaba la historia, que me decía, no, es que yo creé esto para hablar con mi novia, y después, bueno, hablar con amigos, y después tal, y dijimos, pues vamos a llamarnos, porque las llamadas son carísimas entre Noruega, Dinamarca y no sé qué y tal. Entonces empezó a hacer un sistema Ujú, por internet para llamarse, y nada. 3 años después estaba vendiéndolo por 1.500 millones. Ahora no me acuerdo exactamente las fechas, pero era algo así. Y él sí. tenía ese concepto niño rebelde metido. Y entonces, claro, la palabra sacrificio yo creo que es la que ha dictaminado que yo crea desde pequeño que todo es difícil. Y Ujú, romper ese patrón, hostia, todavía lo llevo hasta hoy, ¿eh? Hoy mismo tengo este patrón chungo todavía. Porque sí. me resulta difícil pensar que va a ser algo muy fácil de hacer. Yo puedo decirlo, pero claro, tengo lo de teoría general del sistema aplicado en la mente, ¿no? Estoy viendo el proceso y estoy Ujú, viendo el cómputo matemático para que eso sea factible. Y digo, pero si hay 50 pasos por hacer. Y yo tengo un amigo que dice, olvida los 50 pasos, hazlo. Y digo, ¿cómo hacerlo? Para, me tengo que programar, me invento, ¿eh? Tengo que pedir un crédito para hacer esto, comprar no sé qué y tal. Y dice, ¿qué coño? Cómpralo y después mira. Y tengo un amigo que va de ese plan, sí, que hace total, y a él le va bien. Y yo no sí. sé cómo ver eso. Así que creo que la Sí, palabra sí, sí. sacrificio nos la ha jugado esa, ¿eh? Si la tiene la Mira, audiencia, si tenés esta palabra, borrarla ya del claro, vocabulario. sí. Es esa parte del no merecimiento y creer que solo pueden llegar las cosas con sacrificio, con trabajo y demás. La pura palabra trabajo es trabar, tribulis, sufrir. Ya de entrada Tal cual. eso viene implantado muy fuertemente. Y la tendencia en ciertas familias va por ahí. Entonces nosotros vamos a tener que reprogramar muchas cosas y justo aquí la audiencia que nos está siguiendo la idea es que si estás consciente de los programas personales, familiares y de muchas otras cosas, y no hemos entrado todavía en el tema de vidas pasadas, porque todo parece indicar que somos material reciclado, o sea, que de alguna manera en el momento del desencarne
pudiera haber atrape, eso lo hablaremos también en otra entrevista, pero a ver, en ese tipo de jueguito, y lo voy a poner de otra manera, estamos jugando al Monopoly con nuestros amigos. Uno compra hoteles, el otro compra coches, el otro compra países y demás. Parece ser que el jueguito de Monopoly es una alegoría como de los multimillonarios cuando están jugando Tal cual. a controlar el mundo, tal cual, y no tienen la palabra sacrificio mala, sino al contrario, obviamente ellos no se sacrifican, hacen que alguien se sacrifique por ellos y lo tienen muy bien en el algoritmo. Eso nos hace creer que ciertos jugadores en este tablero de juegos llamado Planeta están teniendo más ventajas que nosotros. O sea, alguien trae unas reglas diferentes. Nosotros quisimos seguir las reglas del juego, al menos en la medida de lo posible, con el patrón familiar, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos visto, porque muchas cosas no las hemos visto, o al menos las tenemos bloqueadas. En ese sentido, creo que tú y yo también compartimos un poquito el tema del reset. El reset, que es el reinicio. Nos pasa inclusive, se te colapsa el móvil y te dicen, reinícialo. Si el televisor no funciona, el mando a distancia, te dicen, a ver, prueba a apagar y volver a encender. De repente un algoritmo no te está gustando, se está yendo por otro lado, le dices a los programadores, mira, regrésate hasta el punto de restauración número tal y a partir de ahí vuelve a programar, porque esto va a ser una mierda y no me gusta. Entonces, tú has detectado en tu historia de vida, más aparte lo que has visto a tu alrededor, planetariamente hablando, ¿esto ha sido reiniciado varias veces o tu vida ya tuvo un reset, micro reset, macro reset, reinicio global, catástrofe, diluvio y demás? ¿Lo has detectado también en tu historia de vida? Wow. Ahora, audiencia de Alejandro, que sepáis que vamos a tener una segunda parte ahora, justo hablando de eso, con Alejandro, pero en el círculo. Con esto de los reset, mira, te puedo decir que cuando en un podcast, te fue el podcast 15, me acuerdo perfectamente, estábamos publicando el 11 y ya teníamos el 15. A veces tengo suerte y grabamos todo el mes de corridas. A veces no, a veces se Ujú. va con el tiempo justo, ¿no? Y nosotros publicamos un podcast cada semana y estuvimos 4 semanas incluso preguntando a la audiencia si publicábamos ese contenido. Porque esta chica, en plena canalización, estábamos canalizando cosas que no tenían nada que ver conmigo. Era una patente alienígena de un sistema cuántico para conexión con 69 razas del sistema solar, que estaba Mm. patentado en Estados Unidos en el 2016 por un equipo de investigación de 300 personas. Y era algo así como, ¿what? Es algo así como, vale, esto no es de... se han juntado dos y han intentado patentar algo. No, 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 que había científicos y era toda una teoría cuántica de cómo conectar sistemas para dialogar con seres que estaban en nuestro sistema solar. Y parecía un sistema militar, todo por satélites y todo. Y entonces dijimos, coño, si tengo tanta gente canalizadora en el grupo, hey, vamos a juntarnos y vamos a preguntarle si es verdad, que esta patente de verdad, ¿no? Mira, en la mitad de la charla, que aparte de que la patente me dijo que era verdad, en la mitad de la Ujú, charla, que ya te digo que con esa verdad se quedan muchas verdades, ¿no? Que hay 69 razas en ujú. el sistema solar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, el ser que estaba canalizando, empezó a hablarme a mí. Mm. Porque yo hacía preguntas desde mi agnosticismo. No era, vale, sí, sí, sí. No, no. Las cuestionaba, ¿no? Imagínate, tú dices, eh, la luna es una nave espacial. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? Y al final pregunté tantas veces, ¿por Ujú, qué? ¿Cómo? Para ver si me ujú. cuadraba, que el ser del otro lado dijo, mira, Rudy, tienes que parar. Y digo, ¿cómo Rudy? Dice, sí, sí, espera, espera, te está hablando a ti. Me empezó a decir la chica. Dice, tienes que abrir la mente porque tú solo vienes aquí para los resets. Y tienes que empezar a despertar tu mente
porque estás aquí para ayudar a la humanidad en el cambio que está haciendo. Y yo estaba así como, ¿estamos hablando de la Mm. patente? ¿O, ¿O qué? ¿o qué estamos hablando? Y a partir de ahí empezó 23 canalizadores he contado ya que me han dicho lo mismo, de forma diferente, desde que empecé a preguntarlo hasta que publiqué el podcast. Así que Ujú. no fue post-podcast. El podcast se publicó y ya estaba en mi confirmación de 23 personas por otro lado de que me habían dicho lo mismo. Yo creo que la palabra reset está asociada a nuestra propia mente. Creo que somos nosotros los que cambiamos Ujú. la realidad. Si nosotros creemos que hay reset, entraremos en uno. Si nuestra creencia es muy fuerte, la compartiremos con otros. Entonces habrá un grupo de personas que entren en la dimensión del cambio. Y todas ellas Ujú. entrarán. Esto es algo parecido a las sectas, cuando existe un guía, que después al final el guía no se suicida y mata a los otros 43, diciendo, pues, a ver, si los otros 43 sobreviven, pues yo la tomo la pastilla. Si no sobreviven, no la tomo y el guía se... Entonces a veces el guía es un cabrón, como se diría, ¿no? Que lleva los lemmings, pero él no se tira. Conocen lo de los lemmings, ¿no? Que se suicidan Sí. eh, cuando son demasiados. Y creo que somos nosotros los que nos llevamos a cambiar. Porque si tú ahora mismo no miras Ujú. las noticias, mm, tu vida es otra. O sea, si Claro. tú no... Yo por ejemplo, estoy en Barna, ¿no? En Barcelona ahora. Si no hubiera enterado de que en Valencia había habido lo que había habido, yo seguía mi vida igual. Te daría igual, sí, es igual. Ajá. O la crisis del 2008, ¿no? Pues si no hubiera Sí. afectado directamente la crisis del 2008 a mí, que fue la que más me afectó, Ujú. yo quizás no me hubiera dado cuenta. Estoy hablando de algo global. O por ejemplo ahora, hay un conflicto bélico. Yo no estoy ahí. ¿Cómo me Ujú. entero si no veo una noticia? Claro. Esta energía focalizada es lo que hace el mundo que tiene pasta, por poner algo de pasta, que está calificado en realidad, eh, un realmente rico te dice, si trabajas por dinero eres pobre. Porque jamás en tu vida debes trabajar por dinero. El dinero consigue Ujú. dinero. El trabajo se hace por crear cosas, no por dinero. Ujú. La palabra dinero. Esto, ¿sabes, por ejemplo, que Tim Ferriss se hizo tan famoso por lo de 4 Hour Week? Las 4 horas trabajar porque cambia la Ujú. mentalidad, ¿no? En vez de pensar en trabajar por horas, trabaja por proyectos para crearlos. Y a partir de ahí creas tu vida de forma diferente. También está dentro de los patrones de la pobreza. Tú, Ujú. si quieres realmente crear dinero, esto no se habla comúnmente, no es trabajando. Ujú. Y esto es algo para hacer 50 otros podcasts. Creo que el reset, volviendo a esa pregunta sin desviarme, lo provocamos nosotros. Ok. Por eso Ok. Ok. un presidente, si dice que en su país no hay crisis, no hay crisis. Yo me acuerdo que en el 2008 había crisis a nivel mundial y el presidente decía que en España no. Ujú. Y Ujú. no, y no, y no, y no había. Y un día dijo que sí. El día que Ujú. dijo que sí, hubo crisis en el país. Todo. Pero Claro. literal, en ese mes fue el peor de España. Hasta Claro. ese mes de España iba de puta madre. No pasaba nada. Sí. Pero lo dijeron y fue así. Y incluso yo me sé un caso que me lo contaron, que una tribu africana le Ujú. vienen los médicos sin fronteras y le dicen, los tenemos que vacunar porque hay malaria que se está expandiendo, etcétera. Y el jefe de la tribu dijo, aquí no, malaria, no, ¿sabes? No, No, nada. no hay nada. Ujú. ¿Qué me está diciendo? No, 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 que los tenemos que vacunar. No, no, que no hay aquí no hay nada, tal. Y al final lo convencieron y entonces los médicos hablaron a la tribu en nombre del jefe, tal, a todos, diciéndole existe esta enfermedad que hace
estas cosas. Mira, la mitad de la tribu en una semana tenía malaria. Claro, O la trajeron los médicos sí, o la crearon energéticamente en el momento que le pusieron palabras. también. Ujú, Así que creo que tenemos un poder de creación, en eso estoy muy de acuerdo contigo, en cómo decimos las ujú, palabras. Cuando tú ujú, dices, es que el jueves, que me lo dijiste antes, ¿no? El jueves me va a salir, ojalá que no. Y es que estoy emitiendo ya eso. Y ujú, ayer me lo decía Jordi, mi compañero del podcast, el yogi, que estoy aprendiendo un montón. Y él dice, si ujú, emites, lo que tú emites es lo que quieres recibir, literalmente. En el momento que emites, te abres. Entonces, claro, si ujú. tú emites eso, estás dispuesto a recibirlo. Y si tú dices, ojalá que no, y has emitido emociones, que es energía en Claro, movimiento, Dios, muy buena. Eso va a pasar casi fijo. Como tengas poder de decretar, eso pasa fijo. Hay gente que no tiene poder sí, de decretar. O sea, que dice 50 sandeces y no pasa nada. Pero hay gente que dice una y pasa. Hoy sí, creo que va a llover. Diluvio universal. Y hay otro que dice, hoy creo que va a llover. Solazo. ¿Sabes? sí, sí, sí. Así que creo que No, el pues reset nos lo llevamos, ¿eh? así es, así es. Yo creo que si cuando empieza a haber variables en la ecuación, en nuestro constructo diario y demás, y empezamos a sumar, a sumar, a sumar, sumar sistemas sobre sistema, escuchando una conferencia de hace un año de Elon Musk, donde decía que cuál era el futuro de la humanidad, y él muy serio nada más respondía colapso. Oye, pero que ¿cuál es el futuro de las computadoras? Colapso. ¿Cuál es el futuro de la sociedad? Volví a repetir, colapso. Y él parecía como un robot, diciéndolo, diciéndolo, diciendo. Después ya interrumpió al entrevistador y le dice, mira, lo que pasa que la población mundial son algoritmos sobre algoritmos. Y cuando estamos tejiendo muchos algoritmos unos sobre otros, en algún momento se va a generar un caos y cuando ese caos no sea sostenible, viene el colapso y no usó la palabra reset, pero dio a entender que la humanidad ya ha pasado por ese bucle, llega a un pico y que una de dos, empieza a haber tanta comunicación en todos los access points, en todos los servidores, llámese cuerpos como computadores, que todos quieren interactuar, 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 interactuar. Hay demasiada comunicación entre nosotros. Por ejemplo, yo me entero de lo de Valencia en minutos acá en México y antes mi abuelo no se enteraba ni siquiera si en Valencia llovía o no llovía. O sea, eso pasaban 5 años para que le llegara la información. Pero ahora con estas telecomunicaciones llega rápido. Acá tenemos gente que ya creemos que fue por producto de un tema no natural, sino provocado. Bueno, un montón de cosas. Esto va a ocurrir y como dijimos hace ratito, ¿qué pasa si seguimos, seguimos, seguimos? En algún momento puede haber un número de colapsos. Así como dijiste también, si un presidente anuncia algo, a su economía de su país va para un lado. Y aquí en México somos expertos en eso, porque nuestros presidentes, aparte, desde la anterior y la actual presidenta, diario tienen conferencias de prensa en las mañanas. Entonces, en las mañanas, la bolsa de valores abre y conforme dice de repente la presidenta, no, voy a reducir el presupuesto a no sé quién, ¡pum!, la bolsa se cae. A los 15 minutos dice, pero le voy a invertir a otra cosa, ¡boom!, la bolsa para acá. Y así están todos como loquitos por la cantidad de declaraciones que puede hacer alguien con poder, entre comillas, porque le hemos dado, piramidalmente hablando, un poder a un individuo, a una individua que dices tú que es el más sabio de la tribu. Pues no, no es el más sabio de la tribu, es el que manejó la estrategia del jueguito un poco mejor. Bueno, entonces, estamos de acuerdo que como algoritmos, en algún momento de reset, nosotros somos copartícipes de ese reset. A veces nosotros mismos nos reseteamos. Puede haber micro, mini reset, nano reset, macro reset. Entonces, hasta ahí yo creo que sí, sí compartimos un montón de características
que venimos hablando desde privado aquí para los que nos escuchan. Rudy y yo empezamos a charlar, oye, sería muy interesante esto, cuéntame tu vida, nos contamos un poquito previo a estas grabaciones y por eso es que entendemos nuestro historial de vida. Bueno, un poquito ya preguntas como para el cierre. Esos accidentes que tú mencionas, donde pierdes inclusive la memoria, aquí hay una teoría muy interesante que te la voy a compartir primero, es la de los campos morfogenéticos. La teoría no es mía, obviamente hay muchos científicos hablando de campos morfogenéticos, donde también aseguran que alrededor de nosotros lo que pareciera el aura es un campo, vibración, luminiscente, etcétera. Yo le llamo resplandor y allí hay información. La información en realidad no está en el cerebro, sino que más bien está en el campo. Cuando Rudy experimenta perder esa memoria, yo creo, es una hipótesis mía, que a lo mejor lo que ocurrió es que solo se apagaron algunas antenas, pero la información seguía allí. Y que cuando tu cuerpo hace nuevas rutas, se regenera. Entonces, hablabas de que tú lograste remisiones espontáneas, autosanación, la ciencia te decía que estarías en una silla de ruedas, ahora te veo regocijante, antes de empezar la grabación corriste como 20 veces por los micros y te ve y dije, pues este chico no se ve lisiado, no se ve mal, pero hasta qué punto las creencias, si tú te hubieras creído lo que te dijo el médico, lo que te decía la sociedad y muchas otras cosas, tú entraste en decir, voy a autosanar mi cuerpo, voy a autorrepararme, etcétera. ¿Qué te motivó? ¿Cómo lo lograste? Para la gente que también está en casa fumándose toda la parafernalia que le dice el sistema de lo que no puede ocurrir, Rudy dijo, sí puede ocurrir. ¿Qué ocurrió ahí? Lo bueno es que si ya se están comiendo, escuchando una hora, es que le ha parecido interesante y ahora viene Sí, la parte de aprendizaje personal fuerte. Como te sí. decía, aquí tengo los libros. Este libro, que tiene un infinito, es el primero que escribí, que habla de cómo me sané el cuerpo después de romperme 3 vértebras, perder la memoria, etcétera, ¿no? Y, y le puse escribe tu futuro porque descubrí que si tú escribes en un papel lo que vas a hacer, ¿te acuerdas cuando de niños nos decían escribe un deseo y ponlo debajo de la almohada o cosas así? O dáselo, em, o ponlo debajo de algo para que se va a cumplir, etcétera. Mira, si tú escribes algo, te lo grabas en la mente, lo visualizas antes de irte a dormir, yo creo que ahí haces un salto, un reset, Ujú, a ujú. la realidad que deseas. Es el caso de que de los 5 libros, todos tienen el mismo patrón. Este que explica las formas, o sea, cómo se hace, qué he hecho yo, un poco de historia de cómo me rompí, cómo hablo con mi genética, con mi cuerpo para... Mi padre siempre me dijo, el cuerpo es... Tú eres el capitán del barco y el barco es el Ujú, cuerpo. El cuerpo necesita capitán. Si tú no lideras tu barco, el barco va a ir a la deriva y posiblemente llegues a puerto. Entonces lidera tu barco. Y esta sanación vino por eso, por hablar con el cuerpo como si fuera otro ser. Mi mente es una, el cuerpo es otro, y la energía que se comunica entre el cuerpo y la mente la puedo liderar con la intención. Y ujú. se puede decir que es bastante sencillo, ¿no? O sea, hipotéticamente la definición es sencilla. Tú lideras tu cuerpo cuando le das órdenes. Tienes que saber a quién darle órdenes y de qué forma. Por eso hice un libro, ¿no? Para no olvidarme cómo le daba forma. Aquí creo que puedo hilar dos cosas. Una, creo que por la noche sí que hacemos un reset. Al menos yo Ujú, ya lo tengo programado después de haber perdido la memoria. Porque al perder recuerdos negativos, quise volver a hacerlo eso conscientemente. Yo quería no recordar cosas malas.
porque solo al recordarlas ya te cambia la vida al día siguiente. Incluso la ciencia lo dice, ¿no? Que el 95% de los pensamientos que nosotros tenemos, 95, 99, 90, depende a quién le pregunte, son del día de Ujú. ayer. Son los mismos que hubo ayer. Por lo tanto, si ayer tuve una catástrofe, coño, que la voy a arrastrar hasta que no cambie el patrón, porque ese 90 y me invento 99%, entre que sea un cómputo para que me quite el 100% y pierda la mierda esa que llevo arrastrada, pues puede pasar toda la vida. Claro. Entonces, para evitar eso hay que cambiar el patrón. Y esto lo veo con mi pareja claramente. Yo me puedo acabar discutiendo lo que quieras por la noche y me levanto, hola cariño, todo. Y ella, hola cariño, cariño, pero Cariño. serás. Y digo, Sí, ¿qué pasa? sí, Y es que por la noche me reseteé, literal. claro. Y creo que todos nos podemos resetear si queremos. Yo me reseteé el cuerpo y le dije, literalmente le dije al cuerpo, es peor estar lisiado que bien. Así que, Claro. ¿qué tal si estamos bien? Vamos a vivir mejor. Ya digo que estoy parafraseando mucho, estoy haciendo analogía, no es literal lo que estoy diciendo, pero sí que es el concepto final. El Sí, concepto final, sí. por ejemplo, a mí me decían, eres igual que Joe Dispenza, te rompiste y digo, sí, y escribimos los dos el libro casi a la vez. Nos rompimos casi en la misma edad, porque yo me lo rompí a los 23 y resulta que él también. Y los dos escribimos un libro, yo no sabía que existía el libro del secreto, y cuando publiqué el libro, un amigo mío me dijo, anda, como lo del secreto. Y yo digo, ¿el qué? Yo no sabía nada. Y parece ser Claro. que es así. O sea, si muchas personas llegamos a la misma conclusión y pasan esas cosas, nosotros tenemos el mismo algoritmo implantado. Ujú, Y si ujú. tenemos el mismo algoritmo implantado, podemos conseguir el mismo patrón que está en nuestro algoritmo. Si nosotros, ahora llamemos algoritmo grupo de amigos. Si yo tengo un grupo de amigos en el cual de 5 amigos, 3 son multimillonarios, me invento, yo ya tengo el algoritmo de ser multimillonario. Está en Ujú. el patrón que yo me estoy moviendo. Que lo sea o no, es un tema de pensamiento, acción, conocimiento, etcétera, ¿no? Estar en el lugar adecuado, hacer las preguntas correctas, tener los contactos adecuados, pero el algoritmo está. Por lo tanto, se puede decir que podríamos manipular la realidad más fácil. Ahora bien, Ujú, nosotros tenemos el algoritmo implantado, pero el entorno no lo tenemos. Ahí es donde viene una rotura de patrones. Tú quieres, ujú. no sé cuántas personas hemos visto, no sé, Elon Musk no es americano, es sudafricano. Él no es que vino a Estados Unidos, yo qué sé, o Schwarzenegger, es austríaco, Ujú, pero acabó siendo ujú. gobernador. Tú al final tomas la decisión de decir, es que me voy para allá, quiero cambiar la realidad. Y si cuando cambias este patrón, te vas en un país y empiezas a tener los mismos amigos, el mismo sueldo de mierda, las mismas quejas, tú no has cambiado el patrón, solo has cambiado de Claro, casa. El claro. patrón se cambia haciendo cosas nuevas, totalmente Sí. diferente, pensando diferente, hablando con gente distinta. Por ejemplo, yo al hacer el podcast, si hubiera empezado a hablar el podcast de todo lo que yo solo sé, coño, pues no aprendo nada en la vida. Solo hago algo que se llama sesgo de la confirmación y es confirmar mis pensamientos como que son válidos y buscar la respuesta de mi pensamiento válido. Y yo no creo que tengamos un pensamiento válido único. Yo puedo Ujú, darte una ujú. pastilla que tú dices, pues no me funciona. Y yo decirte, pues lo he probado en 99 pacientes y en los 99 ha funcionado. Pues en mí no funciona. ¿Sabes? Y tú Ujú. te crees que no funciona. O a la inversa, yo decirte, esta pastilla te va a funcionar, tú creértelo, que ahí está el efecto placebo, y tú curarte. Y ninguno de los 99 que le había dado pastilla antes se había curado. Pero como tú te lo has creído, tú te has curado. Así que creo que Sí, el reset, yo estoy tan confiado que es por la noche que acabamos haciendo el método neurohacking, que es sí. el método este. Me la paso sacando libros. Creo que la primera entrevista que aprovecho que estoy al lado de la Buenísimo, biblioteca. buenísimo. Este es Despierta tu poder mientras duermes. Y es que hay un poder subconsciente que cuando nosotros estamos conscientes lo tenemos desbloqueado, bloqueado. Y es Ujú, porque ujú. no funcionan las dos cosas a la vez. O sea,
consciente y subconsciente no funciona a la vez. Lo que Claro. funciona a la vez es consciente e inconsciente. El subconsciente es el que hace de intermediación entre los datos y el razonamiento. Subconsciente es una grabación activa. Inconsciente es totalmente pasiva. Inconsciente es esto que tú me dices de que me viene del padre, que está en la genética, que no sé, que lo he visto, pero no lo he grabado. Subconsciente Ujú, es que puedo actuar sobre él. ujú, El tema es que existe una capa por delante que es la nuestra, nuestro sentido lógico. Y ahí es donde viene el consciente. Y si el sentido lógico no cuadra con lo que estoy recibiendo de información, ahí no grabas datos en tu vida. claro, No pasa. claro. Y entonces nosotros dijimos, oye, como pasa eso, tenemos que anular al consciente. ¿Y qué descubrimos? Pues que se anula el consciente antes de dormir. Y es automático. ¿Por qué? Porque si no, no Ujú, duermes. Si no estás con el ojo medio despierto, puedes ujú, estar hasta sonámbulo si estás consciente. Tienes que claro. pasar de consciente a subconsciente para dormir. Es esto de las ondas cerebrales que las detectan, ¿no? Que va pasando de beta, delta, beta va pasando a Claro. alfa, etcétera, ¿no? Y después entras en zeta, delta, delta es el sueño profundo, etcétera. Incluso por encima de beta que está la gamma, que es cuando está hiperactivo, que hay descubrieron que hay monjes tibetanos que pueden estar en gamma meditando. Es una cosa muy rara, porque pueden Ujú, estar hiperactivos cerebralmente, pero el tío está todo quieto ahí, parando el corazón y haciendo todo, ¿no? Y claro. como nosotros no somos unas máquinas, o al menos no nos hacen creer que somos unas máquinas, porque sí que lo somos, si tienes que quitar el bloqueo de la mente, tienes que quitar el bloqueo de tus creencias, de tu consciente, para acceder a tu subconsciente. Y yo creo que palabras como hipnosis, palabras como manipulación, la publicidad es una gran manipulación Sí, inconsciente, sí, sí. hace que tú entres en un reset. El reset es literal, o sea, tú puedes estar muy enfermo, Ujú, ver un caso de alguien que se ha curado, literalmente tu mente hizo clic y todo tu cuerpo hace clic, 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 clic. La mitad del cuerpo sí. empieza a despertar y dice, he visto la luz, vamos a convencer a los otros, ¿sabes? O después está la Sí, alegoría de Platón, ¿conoces el libro? sí, Que despierta uno, sí, se sí. le intenta decir a los otros y se lo cargan, ¿no? Dice, no, seguimos aquí, ¿no? ¿Cómo que Sí. no? Que sí, que hay más allá de la oscuridad, que De la existen cueva, la animales, ¿no? caverna. Exacto. Sí. Esto es la mente. Nosotros Pues tenemos un poder de interesante. decisión espectacular. Si no sabemos a dónde estamos dirigiendo, pues nos vamos a ir a cualquier lado. Si nosotros empezamos a ver que siempre estamos buscando la quinta pata al gato, la quinta pata al gato, no la encontramos, al final quizás no es pata al gato, pero es que da igual. O quizás, como Sí, siempre está el patrón de que no la encuentro, cuando esté no la voy a ver. Entonces, claro, ya tengo programado de que no me funciona y no ve. Y esto es, si volvemos al primer punto de cómo hacerte rico. Un rico tiene el patrón ujú, hecho del dinero. Él claro, sabe, mira, analiza y dice esto sí, esto no. ¿Y por qué? Porque ya lo ha visto. claro. Tú quizás para hacer un emprendimiento, tu audiencia, quien sea, pues te puede decir, mira, que tienes que aprender esto y tal. Y es que hay que aprender muchas cosas para que las cosas funcionen. Muchísimas. ¿Por qué? Ujú, Porque si no nos las han enseñado de pequeño, tenemos que aprender cosas que nuestros padres no saben, nuestros amigos no saben, nuestro país no sabe. Y al final dice, si no saben ni mi padre, ni mi amigo, ni mi país, ¿qué tengo que hacer? Coño, cambiar de entorno. No vas a poder, o sea, sí, no eres sobrehumano. Tienes que sí, literalmente moverme. Somos 8.000 millones, bueno, ya hemos superado la barrera de los 8.000 millones. Que alguien crea que solo un humano solo va a poder hacer es muy difícil. Es mucho más probable que te relaciones con otros humanos y en conjunto puedan hacer las cosas. Al menos en el sí, mundo que estamos es muy complejo y no quiero poner palabras limitantes de complejo. Todo es posible. Pero, ¿para qué ponerse las cosas difíciles? Sabiendo de que ya el sistema funciona así, ¿para qué lo voy a hacer antisistema, no?
O sea, yo sé que funciona y si yo me rodeo de ricos, me acabaré siendo rico. Pues rodéate de ricos, coño, déjate de hacer las Sí, cosas difíciles. sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que aquí estás dando una información muy importante para las personas que nos han seguido y que si, como dijiste, si ya estuvieron más de una hora aquí escuchándonos, entonces es porque tienen algún interés en decodificar todo esto. Creo que aquí la teoría de los campos morfogenéticos es con quién te relacionas, qué software traes previo, a qué le das creencia. Creencia es crédito, es creer. El crédito es como, como algo que se instala en ti. Y también algo interesante sería la teoría de vacíos. Muchas personas tienen un vacío emocional, un vacío sentimental, un económico, etcétera. Y el problema es que lo llenan con cualquier porquería o con cualquier sabiduría que le puedan integrar por ahí. Entonces, aquí es muy interesante tu historia, cómo es que fuiste decodificando parte, 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 lo plasmaste en libros, lo plasmaste en una historia de vida que de verdad está muy interesante. Y me gustaría ya aquí para el cierre, ¿dónde pueden encontrar a Rudy? Redes sociales, ¿dónde pueden adquirir tu libro o tus cursos, etcétera? Háblanos un poquito de esto y obviamente pues aquí se desprendió material para más charlas, tendremos más charlas a futuro y seguramente algún día te invitaré a México para que nos des acá algunas conferencias en la universidad. Hay muchos estudiantes que te siguen, se identifican contigo, con el emprendimiento. Yo, saliendo de esta reunión, conferencia contigo, voy a ir a dar clases y les hablaré a mis alumnos de ti, porque Wow, para gracias. ellos, gente joven, necesitan un referente, porque a veces en casa perdieron la brújula de papá, de mamá, de hermanos, están viviendo en el caos y creo que nuestros jóvenes merecen la oportunidad de escuchar una historia de vida como la tuya para que digan, ah, ok, sí se puede y se puede por aquí, por acá y aunque vuelve a haber adversidad, me levanto y no me quedo tirado en la cama, me sigo y todo ese rollo. Entonces, ¿dónde pueden encontrar a Rudy, la gente que no te conozca? ¿Dónde pueden adquirir tus libros, tus cursos, etcétera? Yo lo he resumido todo eso en... Yo tengo una página web que es rudybianco.com y que está todo ahí metido, porque la verdad que estoy en tantos sitios. Ahora mismo que te vamos a entrevistar a ti en el Círculo Podcast, estoy en un podcast, estoy en Neurohacking Method, que es donde hicimos este libro. Ujú, Después, en el portal del despertar. Es el caso que tengo. Ah, mira qué bueno. Mi foco principal es la energía. Y entonces tengo ujú, un canal de cuerpo energía que lo dedico a longevidad, que es Instagram en Neurohacker Rudy. Después tengo mente energía, que es Neurohacking Method, que lo dedico a cómo la mente afecta a nuestro entorno material. Y después está ujú. espíritu energía, que es el podcast. Así que cuerpo, mente y espíritu con la energía son las tres vertientes que tengo cosas. Y yo lo quiero decir a la audiencia que no te pierdas ahora cuando entreviste a Alejandro, porque toda esta historia se ha quedado a medias. Cuando le entreviste a él va a ser increíble. No te lo pierdas de escucharnos en el Círculo Podcast. Así es, Rudy. No, pues muchas gracias, gracias por esta entrevista, de verdad me ha gustado, tu historia de vida. Rara vez nuestra audiencia conoce más a detalle lo que somos, lo que pensamos así a profundidad, pero pues te agradezco tu tiempo, a nuestra audiencia también. Aquí en la cajita de descripción dejaré los sitios donde encuentren a Rudy y como dice Rudy, vamos a hacer la segunda parte de esta entrevista, donde ahora él me entrevista a mí, preguntas quizás similares o complementarias a los temas que hemos tratado, pero van a ver el paralelismo en ciertas cosas que hemos tenido uno y el otro. Así que, Rudy, pues un gusto a todos los hermanos allá en España y pues esperemos que sigamos adelante con toda esta labor. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenísimo, gracias, gracias a la audiencia. Gracias.